Hola compañeras y compañeros del 10º semestre de la licenciatura. Vamos a tener un refuerzo del tema del desarrollo de las sociedades y los medios de producción. Debido a que en la clase pasada vimos la comunidad primitiva, el esclavismo, el modo asiático de producción o régimen despótico, tributario y feudalismo, revisamos cómo se desarrolló y algunas de las características. También hicimos un análisis bastante somero sobre Guatemala y el capital con respecto a las élites de los tres grupos en donde se mueve el capital. Hablamos también un poco sobre esa estructura de poder económico tradicional, las cámaras empresariales y también sus expresiones sociales y algunos de los nombres de estas personas que manejan el dinero. Junto a esto, la parte ideológica, que son una parte de los partidos políticos, de cómo ese capital se estaba moviendo con respecto a este plano cartesiano, de esa posición ideológica de los partidos en estas elecciones de 2019, y entonces donde íbamos a intuir que el capital se iba a mover para definir el próximo o la próxima persona que va a gobernar el país. Así que no llegamos al capitalismo. No terminamos el tema, pero sí vimos algunos datos con respecto a ese paso del feudalismo al capitalismo debido a la ampliación de la producción y esa productividad en los centros artesanales, o sea, los burgos. También hubo un amplio desarrollo del comercio basado en esa producción de mercancías que ya se realizaba en esas ciudades. Ya los excedentes eran bastantes en algún momento del paso del feudalismo al capitalismo. También vimos cómo el desarrollo de ese capital comercial iba a estar concentrando los recursos para poder ampliar una producción y el comercio. Había dinero que podía entonces diversificar formas de producción, pero también buscando rutas de comercio. Hubo un desarrollo de los mercados locales y regionales. No solamente se quedaba en los burgos, sino eso que se producía se iba a otros burgos, llegando a espacios regionales hasta poder tener presencia en mercados nacionales. También durante esta fase encontramos los descubrimientos geográficos que van a permitir que la producción de esas mercancías se puedan dar hacia otros lugares como Asia, el descubrimiento de América como tal. Pero es interesante cómo a partir de esos descubrimientos geográficos y todo este desarrollo y ampliación de la producción y la productividad generan junto al sistema capitalista también un sistema colonial. Que va entonces a haber estados que conquistan otros estados para poder tener entonces medios de producción, mano de obra barata, pero también nuevos productos, nuevas mercancías para poder vender. Se desarrolla la cultura. Entramos entonces al Renacimiento de los siglos XV a XVI, pero también una parte del XVII, que junto con el desarrollo religioso ayudan a toda esta expansión del capitalismo y del sistema colonial de la mano. Por una parte, todo el arte, que es toda la expresión ideológica a partir de las imágenes, de la comunicación como tal, y de la mano también toda la parte de las ideas religiosas, en donde lo todopoderoso era lo más predominante, y que entonces también iba de la mano con la explotación de esos estados que estaban entonces ya colonizados. Pero también encontramos en esta expansión que se da el fenómeno de las revoluciones burguesas, y una que es muy importante y que marca todo este movimiento de las revoluciones es la Revolución Francesa, y que a partir de esa Revolución Francesa se dan varias revoluciones en el mundo, tratando entonces también se supone buscar alguna autonomía como tal, pero entonces los países colonizados solamente de alguna manera se cambian ciertas situaciones, pero siguen de todos modos bajo ese régimen colonial. Durante las revoluciones burguesas, en esta lucha de clases, caen sistemas ya establecidos, pero en esa toma del poder aparece una nueva clase que es la burguesía como tal.
Debemos revisar esta parte súper importante sobre el capitalismo, que tiene dos fases históricas, una parte premonopolista o de libre competencia y la otra que es la imperialista o monopolista, y esta, la última, la imperialista y monopolista, es la que estamos viviendo hoy día. A esto que se llama imperialismo va a abarcar el último tercio del siglo XIX y hasta hoy día, y es lo que el teórico ruso Vladimir Ilich Ulyanov, cuyo apodo es Lenin, llamó la fase superior del capitalismo, y en un ensayo súper interesante sobre el imperialismo, desarrolla toda la idea de los monopolios y cómo el capital financiero se mueve, y es un dinero que no se ve pero que se juega con ellos, es decir, estamos hablando de lo que hoy conocemos como las bolsas de valores. Junto con esta parte que Lenin llama la fase superior del capitalismo, entonces vamos a encontrar una nueva fase expresado en el poder de un Estado sobre otro, que es el neocolonialismo. Pasamos del colonialismo hacia el neocolonialismo. El capital es la característica principal del sistema capitalista, y bueno, el capital se genera como todo aquello que genera dinero y que se puede vender. Desde el vista económico es todo aquello que se pueda vender, eso incluye personas, cuerpos, órganos, todo lo que pueda generar una ganancia se puede vender en el sistema capitalista. Y ese capital no es un objeto económico como tal, es una relación social de producción. El capital entonces es una relación entre la clase de los capitalistas, que son quienes poseen los medios de producción, y la clase obrera, que carece de esos medios de producción y que para subsistir vende su fuerza de trabajo a quienes se enriquecen. El otro modo de producción que encontramos en la historia es el socialismo. Este se va a desarrollar en el siglo XX como consecuencia del rompimiento de las relaciones sociales capitalistas. Y bueno, aquí la primera nación en aplicarlo fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en 1917, cuando se da la Revolución Rusa. Cae el zarismo, se da toda una lucha de clases, todo un cambio político y militar, y que da como producto de esto la instalación del socialismo en todo lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y cuyas características podemos ver en este momento histórico, que existe esa propiedad social sobre los medios de producción. Todo es estatal, digamos, ya fuera de lo macro. En lo micro vamos a encontrar el tema de las cooperativas como una característica de esto. Además se encuentra en esos medios de producción la propiedad personal, con todos los objetos personales de la familia y de las personas como tal. Existen las clases sociales, pero estas no son antagónicas, y las relaciones sociales de producción son en cooperación y ayuda mutua, basadas en esa propiedad social de todos los medios de producción y sobre todo de un gran desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, la gente tiene trabajo, puede ser hasta una acción muy, muy pequeña, pero que aporta a toda la productividad del país como tal, en donde no va a faltar esa comida, esa vivienda, esas cosas mínimas de subsistencia. Desaparece la explotación del hombre por el hombre, hay excedentes económicos por supuesto, pero esos excedentes se van a distribuir en la sociedad en su conjunto para poder cubrir todas las necesidades de las personas, y también se puede expresar en una inversión social, mejor salud, mejores hospitales, más escuelas, más maestros, todo esto que tenga que ver con una inversión social como tal, poder tener una tarjeta para recoger comida para la gente más pobre, o sea, todo este tipo de subsidios que la gente pueda tener acceso. Se dice también que en el socialismo se van a producir satisfactores, pero estos están específicamente para necesidades humanas, no son mercancías como tal, y esa producción socialista que va a satisfacer esas necesidades sociales no necesariamente van a obtener ganancias. Aquí las ganancias no es lo que importa, sino poder satisfacer las necesidades sociales, que la gente coma, que la gente tenga vivienda, que la gente tenga salud, que la gente tenga escuelas, que tenga maestros, que tenga médicos. Eso es lo más importante en todo ese fin de la producción socialista.
A nivel estatal hay una planificación central de la producción. Las políticas públicas están basadas en cómo producir esos bienes y servicios que sirvan para satisfacer las necesidades sociales de todas las personas en todos los estratos. No hay una crisis económica debido a esa planificación con lo que se necesita. Se supone que va a conocer todo el contexto de ese estado, de ese país, y entonces se va a actuar esas políticas públicas donde haga falta para que la gente pueda cubrir sus necesidades básicas. La inflación permite la desaparición del desempleo. Esa planificación va a permitir que el desempleo sea mínimo, que la inflación sea mínima, para poder entonces que todas las personas puedan de nuevo satisfacer sus necesidades. Hay un desarrollo equitativo con mucha más armonía entre la ciudad y el campo, no solamente en los centros urbanos donde va a estar todo concentrado, más hospitales, más escuelas, etcétera, sino que también en el campo, en donde haga falta, se va a tener también ese tipo de servicios. Se supone que hay una apropiación social, que se está consciente que tanto pues Isabel, los vecinos, todos los demás estamos en una misma situación económica y por lo tanto se trabaja para que pues toda la gente de esa comunidad pueda comer. Y por lo tanto esa apropiación social de todo lo que se recibe, se tiene toda una conciencia de por qué se recibe así, por qué, aunque se tenga lo mínimo, se está produciendo por otras personas para satisfacer esas necesidades. El socialismo se ve como ese sistema de transición del capitalismo hacia el comunismo, que sería otro estado. Y ojo que es la tercera parte del planeta que vive en ese sistema hoy día. León Trotsky, encontramos aquí a León Trotsky como con esta definición de los estados obreros degenerados o deformados, y así los llama León Trotsky en aquellos estados donde carece la democracia, pero que esa economía, todas las formas de producción, los medios de producción están en manos del Estado. Entonces esto es un dato bien interesante de cómo León Trotsky hace entonces una crítica al socialismo como tal, que parece pero no es, ¿verdad? Al principio del siglo XXI, los observadores de derecha y pensadores específicamente de Estados Unidos llegaron a utilizar el término de Estado socialista para describir aquellos estados que tienen sus planes, sus políticas, sus disposiciones de bienestar social, como asistencia médica o subsidios de desempleo básicamente, o bolsas de alimentos, como en el caso de Guatemala, condicionadas, etcétera, y en donde ese estado es benefactor hacia los más pobres. También a estados como estos, los pensadores estadounidenses los pueden llamar estados socialistas, a pesar de que, digamos, como es el caso de Guatemala, la base económica esté mercantilizada, o sea, sí hay toda una cuestión cercana a todo el neoliberalismo, pero no llega a tanto en el caso de Guatemala. Y que, sí, hay ganancias suficientes para las empresas privadas como tal. Aquí hay un listado de los países considerados socialistas: China, Corea del Norte, Cuba, Laos, Vietnam. Otros que tienen una tendencia socialista también tienen un pequeño listado, y pues algunos países que son socialistas, pero no en el marco de los marxistas. Bueno, y esta fue la clase de reforzamiento. Muchísimas gracias, y les estaré preparando en breve otro video con la siguiente clase. Muchísimas gracias.